Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También pedimos al Señor por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. Pedimos también por todos los niños y niñas, por todas las familias, para que Dios las mantenga siempre unidas en su amor. Pedimos por la salud de Gerardo, por la salud de la niña Montserrat, y pedimos el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas, Juana Mendoza Ibáñez, Eladio Baeza Reyes, en el 4º día de su novenario, Hugo Marcos Hernández, a 2 meses de su fallecimiento, Celestina Pérez Martínez y Agustín Valle Puerta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hermanos, con corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó:
¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. 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 Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a partir de la primera lectura que hemos escuchado, tomada
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero nuevamente, como le hago los martes, voy a tocar un poquito la lectura que probablemente escucharon ayer o la leyeron, para que agarremos bien el hilo de la lectura y sepamos qué es lo que se está dando. Bueno, el sábado, retomando un poquito, recordemos que Pablo y sus compañeros tuvieron una visión, principalmente Pablo, donde alguien de Macedonia le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Bueno, pues ya inician el viaje. Ya están en Macedonia, por lo menos lo que es el territorio, lo que es toda esa parte de Macedonia. Tal vez propiamente no están en la mera ciudad, pero ya están en lo que corresponde a la región de Macedonia. Y lo que escuchábamos ayer, se menciona ahí que, déjenme ver para decirles con exactitud, se quedaron en Filipos unos días, ahí se pusieron a predicar. Recordemos que Pablo y sus compañeros siempre aprovechan cada ciudad donde llegan, se ponen a predicar. Están en Filipos. Y se menciona que una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Bueno, pero ¿quién es Lidia? Antes, para que entendamos. Cuando Pablo y sus compañeros llegaron aquí a la ciudad de Tiatira, había una comunidad de personas que no eran judías, pero que abrazaron las costumbres de los judíos. Insisto, no eran judías estas personas, pero vivían como si fueran judíos. Es lo que Pablo le llama gentiles, personas que no son judías, pero que han abrazado una religión, en este caso el judaísmo, y se reunían a orillas de un río. Es ahí donde Lidia y otras mujeres, otras personas, hacían oración al Dios de Israel, insisto, porque abrazaron el judaísmo. Entonces Pablo se dirige ahí, a las orillas de ese río, y se pone a predicar. Lidia, que es una mujer buena, abre su corazón, cree en la predicación de Pablo y se hace cristiana. Entonces digamos que Lidia como que siguió un proceso. Es una mujer que no es judía, pero que primero abrazó el judaísmo y ahora está abrazando el cristianismo. Es lo que escuchábamos en la lectura de ayer lunes. Luego, antes de un parrafito un poquito antes de la lectura que acabamos de escuchar, Pablo se pone a predicar y hay una mujer, déjenme acordarme cómo se llama, no es profetisa, perdón, se me fue la palabra, adivinadora, vamos a llamarle así. Hay una adivinadora que tiene un espíritu malo, tiene un demonio, pues está poseída. Pero ¿por qué Pablo no expulsó al demonio inmediatamente? Porque para Pablo era más importante predicar, como que no vio realmente tan importante expulsar el demonio de esta mujer, de otra vida. No es Lidia, es otra persona. Porque pues no la estaba martirizando. Y sobre todo hay que recalcar que siempre el mensaje de Dios siempre tendrá prioridad y tiene más fuerza indiscutiblemente que el mismo demonio. Esto es un poquito antes de la lectura que escuchamos ahorita. Lo menciono para que entendamos por qué es que están golpeando a Pablo y a sus compañeros. Entonces, Pablo seguía predicando, pero esta mujer adivinadora tenía unos dueños. Y como todo el mundo se acercaba a esta mujer adivinadora para que les adivinara su futuro, pues les cobraban. Entonces, estos dueños de esta mujer adivinadora, pues naturalmente que a costa de ellas estaban haciendo de dinero. Y Pablo no expulsó al demonio no por esa cuestión, sino simplemente para mí lo importante es predicar. Además, esta mujer se ve que está tranquila, no hay mayor problema. Y además lo que decía era, escuchen a Pablo porque lo que dice es un mensaje de Dios.
Pero como siempre, a cada rato andaba esta mujer atrás de Pablo y andaba gritando, y escuchen a este hombre porque habla de Dios. Llegó un momento en que Pablo se cansó y se dirige a esta mujer adivinadora y le dice: espíritu del mal, sal de esa mujer. Y sale. Y lógico, dejó de adivinar. Esto molestó mucho a los dueños de esta mujer adivinadora. Y es entonces cuando empiezan, ahora sí, a azuzar al pueblo contra Pablo. Y ya lo que escuchamos. Entonces, para que se entienda por qué es que golpearon a Pablo, por qué lo llevaron entre los magistrados. Fue por esa situación. No fue tanto por la predicación, o más bien no fue por la predicación, sino que esas personas, los dueños de esta mujer adivinadora, al ver que ya se les había ido su minita de oro, porque pues ya no tiene el demonio que adivinaba, entonces pues se molestaron con Pablo. Fueron a ver a los magistrados. Se menciona aquí que la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Pero entonces ya vimos el contexto en el que se está dando. Por haber expulsado a este demonio, pues se molestaron las personas, los dueños principalmente, y por eso es que los están golpeando. Y bien, pues ya escuchamos que después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel. Ahí Pablo y sus compañeros están cantando himnos al Señor, lo que ya les había comentado en otros días. Vemos cómo estas situaciones de persecución, estas situaciones nada agradables, en ningún momento van a surtir efecto en el ánimo de Pablo. Al contrario, siempre tal parece que entre más lo azotan, con más alegría anuncia al Señor. Es algo sorprendente en Pablo, que siempre lo va a hacer así. Los acaban de azotar y están cantando himnos al Señor. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. ¿Por qué menciona aquí el dato de que otros presos los escuchaban? Porque probablemente estos presos, aunque Pablo no les está predicando directamente, pero se está dando una conversión en ellos. Y lo vamos a ver más adelante. No se escaparon después del terremoto y se abrieron las puertas. Por eso se menciona aquí, y los otros presos los escuchaban. Dios está tocando el corazón de estas personas, y naturalmente que sí les llamó la atención por saber a Pablo que lo acaban de azotar, que lo acaban de humillar, y está feliz, está cantando himnos al Señor. Eso indiscutiblemente que sí fue algo bastante impresionante para los demás presos. Y lo que ella comentaba, de pronto sobrevino un temblor tan violento, enviado por Dios, ciertamente, se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Esto quiere decir, hermanos, que no hay poder humano que pueda detener la predicación de Pablo. Y así ya en términos generales, hermanos, no hay poder humano que pueda detener la palabra de Dios. No hay poder humano que pueda detener la predicación. Y entonces, continúa la lectura. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, de par en par, pensó que los presos se habían fugado, sacó su espada para matarse. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el castigo para los guardias, los soldados en aquel entonces, tanto de los romanos y, parece que son romanos porque es una provincia de Roma? Pero ¿cuál era el castigo? La muerte. Aunque no haya sido tu culpa, pero el castigo es la muerte. Entonces, de que me maten los demás, mejor me mato yo. Entonces, por eso es que lo va a hacer. Pero ya escuchamos cómo Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, todos. Los otros presos, en ningún momento Pablo les dijo no se escapen, pero estaban escuchando lo que estaba cantando. Dios hizo su obra en ellos. Y tal parece que Pablo y estas personas no se escaparon porque sabían lo que les iba a pasar a los guardias, y no era justo. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro del calabozo, y fíjense cuál es su gesto. ¿Qué es lo que hace el carcelero? Temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme?
Alguien dirá, ¿acaso también el carcelero estaba escuchando los signos de Pablo? Probablemente no, porque estaban hasta el fondo. Pero el hecho de ver que todos los presos están ahí, cuando tuvieron la oportunidad de escaparse, hermanos, para el carcelero, eso fue una señal de Dios. Por eso es que se postra a los pies de Pablo y le dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para salvarme? Entonces, hermanos, vemos cómo tú no te imaginas la fuerza que tienen los gestos, las acciones que uno pueda realizar. A veces tal vez ni te das cuenta, pero no te imaginas cuánta gente te está observando, cuánta gente está viendo tus gestos, tus detalles. Y eso también es una obra de evangelización, hermanos. Es interesante lo que se da aquí. Entonces, la respuesta de Pablo a el carcelero es, ante la pregunta que le hace, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Qué hizo el carcelero, hermanos? ¿Fue por su familia y estuvieron ahí en la cárcel? No. El carcelero tomó a Pablo y a Silas, se los llevó a su casa y ahí les explicaron las Escrituras y después se hacen bautizar e hicieron una gran fiesta. Al día siguiente, bueno, ya más bien, ya un poquito ya más después, el mismo día, porque esto fue después de la medianoche, los regresan a la cárcel. Ya no para encerrarlos sin darles un trato injusto, sino simplemente tienen que estar ahí porque, ¿qué le voy a decir a las autoridades cuando manden por ustedes? Pero bueno, entonces menciono esto, hermanos, todo lo que se da. Fíjense, el carcelero se lleva a Pablo y a Silas a su casa, les explican las Escrituras y se hacen bautizar. Fue, hermanos, una obra de evangelización extraordinaria. Ni Pablo lo esperaba, pero miren cómo Dios saca cosas buenas de las dificultades. Luego pasemos al Evangelio. Jesús sigue hablando acerca del Paráclito, sigue hablando acerca del Espíritu. Yo les comentaba el domingo, si mal no recuerdo, que Jesús les dice, les voy a mandar otro Paráclito, porque sabemos que Jesús es el primer Paráclito. Es el que nos explica las Escrituras, el que caminó con nosotros, el que nos acompañó. Lo sigue haciendo, ciertamente, pero nada más ubicándolo así bíblicamente para que entendamos. Y Jesús también llega a decir, les conviene que yo me vaya, porque si no, lo que escuchamos, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos guía, el que nos permite entender las Escrituras. El Espíritu Santo, hermanos, ya está aquí. Déjalo actuar. Y ahora me detengo en lo que sigue porque hay que explicarlo con más detalle. Y cuando Él venga, es decir, el Paráclito, el Espíritu Santo, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Explico esto, hermanos. Espero que sí se me entienda. Espero hasta lo escribí, hermanos, porque sí tengo que explicarlo muy bien. ¿Dónde está? Así. De pecado porque ellos no han creído en mí. Establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado. De pecado porque ellos no han creído en mí. ¿Por qué de pecado, hermanos? Cuando no hay, leo esto, cuando no hay una fuerte experiencia de Dios, no hay sentido de pecado. Repito, cuando no hay una fuerte experiencia de Dios, no hay sentido de pecado. Hay personas que hablan de Dios. Hay personas que incluso tal vez asistieron a un retiro o a una celebración tal vez muy importante, una celebración eucarística o algún evento espiritual, pero probablemente Dios no logró entrar en el corazón y todo fue emotividad para esa persona, pero no hubo realmente un cambio aquí.
Entonces, hermanos, repito esto, ¿por qué va a establecer la culpabilidad en materia de pecado? Porque, hermanos, cuando una persona no tiene una experiencia fuerte de Dios, no tiene conciencia de lo que es el pecado. Y la persona sigue haciendo cosas malas como si nada. ¿Por qué? Porque no sabe, tal vez la persona ni siquiera sabe que eso es una falta gravísima. Dicen que Jesús habla de pecado en singular. Eso es importante, hermanos, porque a veces nosotros, tal vez sacerdotes, ministros, cuando predicamos, a veces hacemos el clásico sermón. Te empezamos a decir todos los pecados, pero es que tú eres un chismoso, es que tú eres esto, es que tú eres el otro. No, hermanos. No se trata de hostigar a las personas remarcándole todas las faltas que han cometido, perdón. Naturalmente que sí va a haber un examen de conciencia y voy a descubrir lo que he hecho. Pero, insisto, cuando Jesús habla del pecado, no se está refiriendo al hecho de bombardear a las personas, como ya mencionaba, haciéndoles una listota de todas las faltas que ha cometido. Jesús está hablando en singular, en materia de pecado. ¿Y cuál es el gran pecado así en términos generales? El gran pecado, hermanos, es el rechazo a Dios y a su proyecto de salvación, al proyecto que Dios tiene para la humanidad. Ese es el gran pecado. Y naturalmente, hermanos, que ya entonces ahora sí se desglosa en todo aquello que es una muestra de que estoy rechazando a Dios. Mentiras, chismes, asesinatos, agresiones, insultos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ojalá que se entienda cómo se va a establecer el pecado en materia, cómo se va a establecer la culpabilidad del mundo en materia de pecado. Insisto, cuando la persona no tiene una experiencia de Dios, no tiene conciencia de lo que es el pecado y por eso sigue cometiendo muchas faltas. El pecado en términos generales, hermanos, es el rechazo a Dios y a su obra de salvación. Es el rechazo al proyecto que Dios tiene para la humanidad. Y el proyecto que Dios tiene para la humanidad, hermanos, es que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso va a establecer la culpabilidad en materia de pecado. De justicia, porque me voy al Padre. Justicia, hermanos, vamos a entenderlo como dar a Dios y al hombre lo que les es debido. Justicia, dar a Dios y al hombre lo que les es debido. ¿Y qué le debo a Dios? La adoración, hermanos, la adoración total. Que toda mi mente, que todo mi corazón, que todo mi ser esté dirigido a Dios. Eso es. ¿Y qué es lo que le debo a las personas? Respeto y amor, eso es lo que le debo a las personas. Y de ahí se desprende también el ayudarles, el apoyarles, el no faltarles al respeto. Entonces, hermanos, la justicia es dar a Dios y al hombre lo que les es debido. Y ya expliqué qué es lo que le debo a Dios y qué es lo que le debo a las personas. Por eso se va a establecer también la culpabilidad del mundo en materia de justicia. Un poquito más hablando de la justicia. Al irse Jesús, ¿cómo nos vamos a portar? En la cuestión, sigo en la cuestión de la justicia. Al irse Jesús, ¿cómo me voy a portar? Podría portarme tal vez bien, podría portarme tal vez mal. Podríamos hacer lo que se menciona en un dicho. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Podría yo caer en esa falsa idea. Dios no me ve, Dios no está, Jesús ya se va, pues ya voy a darle vuelo a la hilacha. Perdón la expresión. No, hermanos. Creo que cuando una persona tiene a Dios en su corazón, sabe cómo debe comportarse, sabe qué es lo que le debe a Dios, respeto, amor y adoración, sabe qué es lo que le debe a las personas, también respeto,
amor y no hacer algo que atente contra las personas. Por eso se va a establecer la culpabilidad del mundo también en materia de justicia. Y al estar unidos a Dios, hermanos, entre más unidos estemos a Dios, por consiguiente, nuestro comportamiento será más el de un auténtico hijo de Dios. Pero entre más desunido esté de Dios, por lógica mi comportamiento va a ser más el de un auténtico hijo, pero yo creo que de Satanás, no de Dios. Por eso se va a establecer la culpabilidad del mundo también en materia de justicia. Y finalmente también se va a establecer la culpabilidad del mundo en materia de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Juicio, hermanos, para nosotros, no. Nosotros ya fuimos enjuiciados. ¿Y cuál fue el veredicto? Salvados. Sí, hermanos, el juicio ya se realizó. Todos ya hemos sido salvados, salvo que no queramos la salvación que Dios nos ha traído, que Dios nos ha ganado. Eso es. Este juicio ya sucedió, por eso somos libres y con una gran fuerza interior, hermanos. Entonces se va a establecer la culpabilidad también en materia de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El que fue condenado, hermanos, fue el demonio, no nosotros. Que nosotros le hagamos caravanas al demonio es otra cosa. Que yo me dedique a la brujería y a hacer cosas malas para lastimar a los demás es otra cosa. Soy sirviente del demonio. Y aparte de eso, soy un gran tonto. Perdón que lo diga así, hermano, es una palabra fea, yo lo sé. Porque, hermanos, no se encuentra otra razón. Alguien que decide servir al demonio es porque pues es tonto. Sé, hermanos, que no existen las personas tontas, pero perdón el término que acabo de utilizar. Es para dar a entender cómo es posible que estando un Dios maravilloso, que te ha dado la salvación y que te da la paz y la felicidad eterna, ¿cómo es posible que prefieras la muerte y que prefieras servir a aquel que te va a lastimar? Te equivocas si crees que el demonio te va a dar algo hermoso después de que te mueras. Recordemos que el demonio es el padre de la mentira y siempre nos va a decir mentiras. Y todas las promesas que hace son únicamente para que nosotros nos dejemos embaucar y le sirvamos a él. Entonces, hermanos, el que está condenado es el demonio, no nosotros. Nosotros ya fuimos salvados. El juicio ya se realizó sobre nosotros, hermanos. Estamos salvados, salvo que no queramos esa salvación. Esa es la gran diferencia. Pues bien, hermanos, esa es la explicación que les puedo dar sobre este evangelio, que hemos escuchado. La ventaja de ver la Eucaristía por este medio es que tal vez puedas regresar la grabación o puedes regresar tu video, no sé cómo lo puedas llamar, y puedas escuchar otra vez mi explicación. Sé que no es una explicación así, muy elocuente, pero traté de explicarles un poquito a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice que se va a establecer la culpabilidad en materia de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, pues, abramos nuestro corazón, pongámonos en las manos de Dios, sigamos predicando con un entusiasmo tremendo, como lo hizo Pablo, como lo hace Pablo. Claro, naturalmente, hermanos, que se requiere que Dios esté aquí. Y lo que ya expliqué del Evangelio, bueno, pues hermanos, simplemente lo que estamos viendo es que Dios desea lo mejor para nosotros. Dios quiere nuestra salvación. Dios es misericordioso, hermanos, pero también es justo. Entonces echémosle ganas. Dijera el Papa Francisco, no abusemos de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Su misericordia dura por los siglos, pero no abusemos de esta misericordia haciendo aquello que no conviene a nuestra salvación, que no conviene a las personas. También, hermanos, Dios es justo, no lo olvidemos. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con peregrina intercesión, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, danos de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Hermanos, en este momento presenten al Señor sus intenciones, aquello que está en su corazón. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esa tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y con un corazón humilde decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuerpo, Amén. cuerpo. Amén. La sangre. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro, muéstrate propicio con tu pueblo, y no prives de los consuelos temporales a los que deben luchar por alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor resucitado sea nuestra fortaleza. Podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, que sigan pasando todos un bonito día. Y bueno, pues la recomendación de siempre, hermanos, pues hay que seguir echándole ganas. Ayer se reactivó la economía, es decir, las actividades en algunos municipios de muchos estados. Pues que sea, hermanos, para bien de la sociedad, pero no bajemos la guardia en nuestros cuidados. Sigue esa inquietud, sigue esa incertidumbre de saber, bueno, no iba a haber más contagios,
no será contraproducente. Hermanos, yo confío en Dios, que si nos sabemos cuidar y seguimos las disposiciones de nuestras autoridades civiles y también religiosas en materia de espiritualidad, pues yo creo que no tiene por qué pasar algo a mayores. Hay que cuidarnos, hermanos, y hay que seguir dejando esto en la mano de Dios. Bien, pues que tengan un excelente día, que Dios les bendiga siempre.